señores, bienvenidos. Otra vez estamos aquí en C5N haciendo nuestro programa de cada noche. Mañana, como siempre, el de libros, no se lo pierdan. Voy con un pequeño adelanto. Vamos a mostrar poemas y poetas que no entran a Puan. No son los preferidos de letras, son los poetas y poemas que fueron musicalizados, que son parte de la canción popular latinoamericana. De Neruda, que a veces sí entra, a Hamlet Lima Quintana, va por ahí un poco el primero de los temas de mañana, esta noche. Sin embargo, estamos con política pura y dura en un ratito nada más. Tenemos un par de dudas para preguntarle al director del INDEC, a Norberto Itzkovich, y también a Prat Guy, que quedó pendiente de la semana pasada. Ustedes recuerdan un reportaje que cuando se puso bien, se quedó sin tiempo. La primera nota, sin embargo, de la noche, la nota central, tiene que ver con la fórmula de la oposición, hoy mejor posicionada, hoy lanzada también desde el radicalismo. Gracias por venir, Javier González Fraga. Gracias por venir, Ricardo Alfonsín. Gracias a vos, Gerardo. Muchísimas gracias, en serio. Yo tengo casi una sola pregunta para hacer. Ponele que ganan. Hoy los números parecen demostrar que... Hoy los números de las encuestas parecen decir que están lejos. No. Hoy los números de las encuestas dicen que el candidato a presidente con mejor intención de voto soy yo. Sí, sin duda. Por eso digo, la fórmula opositora mejor posicionada. No. De todos los candidatos a presidente, el candidato con mejor intención de voto soy yo. Eso dicen todas las encuestas. Porque Cristina aún no es candidata. ¡Ah, qué gracioso que fui! Exactamente. No, está bien, si no contamos Cristina... Bueno, está bien. Cuando tenés razón. No, 1-0 vas ganando, cuando tenés razón. Es cierto. Pero ponele que se presenta ahí el kirchnerismo y se te complica. Aún así... Yo no creo en los resultados de esas encuestas, sinceramente. No creo. No hay herramienta publicitaria más eficaz hasta que pase algún tiempo. Seguramente después la gente se va a dar cuenta que la encuesta. Y cuando la encuesta la encarga uno de los partidos que compite y además la publica, no creo en la encuesta. Y le sugiero a la gente que no cree. Las encuestas que nosotros tenemos, que no han sido publicadas, pero todo el mundo tiene derecho también a dudar de la veracidad de lo que voy a decir, a nosotros nos dan claramente un escenario de segunda vuelta, con nosotros segundos, pero y a unos 10-12 puntos según la encuesta, si tenemos en cuenta que faltan 5 meses, que recién se conforman las fórmulas y que podemos empezar a trabajar a partir de ahora, haciendo conocer nuestros programas, nuestras prioridades, nuestros equipos. Bueno, yo creo que podemos descontar esa diferencia y lograr así un empate en la primera y ganar por mucha diferencia en la segunda. La pregunta casi única de la noche, sobre la que quiero dar vuelta, es ¿qué dejarían igual o en el mismo sentido que... que este gobierno, es decir, este gobierno y el de Néstor Kirchner claramente han dejado una marca fuertísima y han marcado el rumbo fuerte en muchos sentidos. Son una marca histórica fuertísima, algunos la critican más, otros menos. Por supuesto. ¿Qué dejarían de esto que se hizo y qué cambiarían de modo... Los primeros 4 años de Néstor Kirchner hasta el 2006, inclusive, tienen muchas cosas muy rescatables. Yo no he tenido problema en reconocer la enorme contribución de Néstor Kirchner a la renegociación de la deuda, la energía y el énfasis que le puso a la negociación con los acreedores, el énfasis en tener un superávit fiscal y un superávit externo que logró con el equipo que heredó de Duhalde, con Prat Guy y Lavagna, y que lo mantuvo bastante bien hasta el 2005-2006. Yo creo que hubo muchos elementos virtuosos. Yo creo que los desvíos empezaron en el 2006 en adelante, cuando intentaron frenar la inflación, destruyendo la industria ganadera con esas prohibiciones a exportar que provocaron la mayor liquidación de vientres de nuestra historia, que significa que hoy hayamos tenido los argentinos que bajar 20 kilos el consumo de carne por los precios que tienen. Todo eso fue el producto de esa decisión de frenar las exportaciones ganaderas, que les sirvió. La inflación la bajaron porque en el primer año genuinamente, con la carne planchada a 3,50 pesos el kilo, la inflación quedó alrededor de 10. Ya después tuvieron que toquetear el INDEC para poder lograrlo, ¿no es cierto? Pero en el primer año lo lograron, pero hicieron un desastre en una industria que tarda muchísimo en recuperarse. A nosotros nos va a faltar carne por un par de años más, por ese chiste de generar esa espectacular. Más del 50% de la faena eran vientres.
Entonces yo creo que después hubo muchos desvíos, después vinieron nuevos desvíos, brutales aumentos del gasto público que generaron un debilitamiento de los equilibrios fiscales, y después vienen atropellos a las instituciones, que yo creo que cuando hoy uno mira la macro de este gobierno y dice, ¿cómo con esta macro que no es tan mala, porque tiene una relación bastante mejor que Brasil, que Uruguay, que otros países, sin embargo paga una tasa de interés mucho más alta en los mercados, tiene mayor riesgo país? Y bueno, el tema es la falta de confianza en las instituciones. Ricardo, ¿qué mantendrías en la misma senda y qué te obligaría a lo que dijo Javier, lo suscribo. Me parece bien y muy bien la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ni siquiera los oficialistas reivindican esto como debería ser reivindicado. Tal vez porque algunos oficialistas no comprenden la importancia de esto. Por supuesto que discrepo con muchas de las políticas científicas. Creo que deben estar orientadas a la investigación, no solamente a la cuestión vinculada a los salarios. El hecho de que no se hayan sumado, por ejemplo, a lo que tal vez un tanto exageradamente podríamos llamar la carrera armamentista de América Latina, a mí me parece muy bien eso, sobre todo en un continente en el que hay tantos habitantes, seres humanos, hombres y mujeres que viven en situación de extrema pobreza e indigencia. En fin, la reforma durante el gobierno de Néstor Kirchner de la Corte quedó ahí, y para corregir el sistema judicial o para mejorar y hacerlo más eficiente había que avanzar más sobre eso. Bueno, después creo que en términos institucionales, con excepción de esa modificación de la Corte, todo mal. Y eso también tiene consecuencias económicas. Todo, en términos institucionales, todo mal. Desde el INDEC hasta la justicia, hasta el federalismo, hasta el Parlamento, hasta el diálogo y consenso, todo creo que lo han hecho bastante mal. Durante este periodo el Estado ganó un rol mucho más importante, sí, por cierto, que en los anteriores, incluso tomando los fondos de las AFJP, sí, nacionalizándolos. Eso también creo que... Perdón, aerolíneas, por eso te número. Sí, sí. Aerolíneas, es decir, el Estado tuvo una presencia muy fuerte, no solo a la hora de fijar las retenciones, sino también a la hora de tomar las FJP, sí, o de largar la asignación. Hay un Estado fuerte. Sí. ¿Qué imaginan de ese Estado? Bueno, te digo, eso nosotros no vamos a privatizar las AFJ, la Seguridad Social. Ellos las habían privatizado. Ellos habían llevado al sistema de seguridad social a la situación en la que se encontraba. Y ellos, sin mucha convicción, simplemente porque tenían déficit fiscal y no encontraban recursos, necesitaban caja, las estatizaron, no por convicción. Ellos las habían privatizado. Es bueno que se diga esto, porque quienes hoy están criticando la década del 90, en particular quienes hoy critican tan severamente, como si no hubieran tenido ninguna responsabilidad en aquellos años, fueron los que en aquellos años acompañaron la privatización del sistema de seguridad social, tanto que muchos de ellos estaban afiliados a FJP. Yo estaba en la del Estado y el partido se opuso, y ahora no era que nos oponíamos a la recuperación para el Estado del sistema de seguridad social, nos oponíamos a ese proyecto porque entendíamos que estaba elaborado o inspirado en la necesidad de contar con recursos para un momento complejo, en vísperas electorales, y no la necesidad de defender mejor a los jubilados. Queríamos otro modelo. Javier, ¿y cómo imaginás el rol del Estado en un plan económico de ustedes? El tema no es intervenir o no intervenir, sino intervenir bien. O sea, yo quiero un Estado fuerte, pero eficiente. O sea, nuestro problema, por ejemplo, con el tema de la nacionalización de las AFJPs, yo coincidía, yo fui un gran crítico de las AFJPs y creía que iba a dejar 11 millones de excluidos, etcétera, pero no hacía falta hacerlo del ANSES. Se podría haber manejado manteniendo cuentas individuales de otra manera, pero rompiendo esa relación entre FJPs y bancos, que solamente en este país se dio. En la mayor parte de los países los bancos tienen prohibido interferir en los fondos de pensión porque hay un conflicto de intereses. Entonces yo me imagino un Estado fuerte, muy fuerte. Yo no tengo problema con que el gasto público esté en los niveles que está. Tengo problemas que esté en los niveles que está y que la pobreza no se resuelva. O sea, este gobierno ha llevado de 27 a 41 el gasto público sobre el porcentaje, pero sigue habiendo 3 millones de déficit habitacional.
son muchos cientos de miles de millones de dólares. Fíjate la cifra que te doy, yo estuve calculando, son algunos plan Marshall. Me dijeron que no di esto, pero la mayor parte de la gente no sabe lo que es el plan Marshall. Pero bueno, no importa, yo soy de la generación que sabe lo que es el plan Marshall. Pero realmente, esto es el tema. Esos candidatos te van a empezar a decir muchas cosas que no tenés que decir. Exactamente. Te van a decir, sí. mira, esto no, esto sí. Bueno, pero yo voy a tratar de ser como soy. Una de las cosas que le dije a Ricardo Alfonsín y a la gente